Ok. A ver si nomás estamos. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bien, vamos a ver la tercera parte del verbo y ya estar prestos para el examen. Ahora, yo sé que por ahí, profe, vamos a seguir con el verbo, ya son como 3 clases. Sí, pues chicos, el verbo toma más tiempo. Ahora, podríamos correr también, pero al final esa no es la idea, ¿no? Es por eso que nos hemos tomado tiempo. Y esta ya es la recuperación de la clase, no del miércoles, sino de me parece, la semana anterior, inclusive. Entonces, ¿cuántos somos? 3, 6, 7, 8. Ahora, nuestro salón es de... A ver. Entonces, ok. Entonces, continuamos. Habíamos dicho que estábamos dividiendo la clase del verbo en 3 partes, ¿no? Primero, el verbo, qué es lo que significa, cómo se presenta morfológica, sintácticamente y demás. Perdón. También habíamos dicho que cuanto ya la explicación o el estudio más regular de los verbos, lo habíamos dividido básicamente en 2 partes, ¿no? Bueno, la primera parte introductoria, en 3 partes en todo caso. Sí, la segunda parte, la parte morfológica respecto de la forma del verbo, cómo se presenta el verbo conforme a su forma, ¿sí? Y la tercera parte era la semántica o sintáctica, es el tema de la comunicación. La comunicación referido a cómo predica el verbo, porque el verbo también predica, habla, transmite información. Entonces, estamos repasando la segunda parte que hemos visto el último día miércoles. Entonces, nosotros teníamos básicamente los verbos regulares e irregulares. No son los únicos, pero los que habíamos visto, ¿no? Los verbos regulares pretenden ser verbos modelos, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué cosa eran los verbos modelos? Los verbos modelos es que su raíz permanecía inalterable, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? Habíamos tomado inclusive el verbo más conjugado, más usado para estos términos. En este caso estamos hablando del amar, ¿no? El verbo amar, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo amo o yo amé o amaré. Si se dan cuenta, se podría decir, su modificación en la parte flexiva, ¿sí? Eso nos lleva a 1 o 2 clases anteriores cuando habíamos visto la división del verbo, ¿no? ¿Correcto? La parte principal, la que no se modificaba, y la parte flexiva, ¿sí? Entonces nosotros volvemos a la actualidad. Entonces, en los verbos modelos, las bases, las raíces no se modifican, ¿correcto? Como en estos ejemplos de partir, amar, tener, ¿no? Yo parto, yo partí, yo partiré, ¿sí? Yo amo, yo amé, yo amaré, yo temo, yo temí o temeré. Si nos damos cuenta, las raíces no se modifican. Esto es lo que pretenden los verbos regulares. Entonces, dice, los verbos regulares son llamados modelos. También en algunos textos, en algunos exámenes van a encontrar como paradigma, y eso es lo que les hicimos mención, que en el tema de verbos hay varias maneras, no es que varias maneras, sino que hay muchos términos cuando nos referimos, perdón, al verbo. Habíamos dicho en clases pasadas que también se le llamaban de otras maneras, entonces por eso estamos poniendo modelos o paradigmas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si en un examen yo vengo en los siguientes verbos, identificar cuáles son paradigmas y cuáles no. Entonces nosotros vamos a decir, oye, ¿paradigma? ¿Qué es eso? Ah, caballero no nos enseñó qué cosa es paradigma. No, chicos, no es otra cosa que los llamados modelos que hemos visto. A ver, un segundo, me están hablando en el chat, vamos a revisarlo. Hola, Yasmin, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos. Entonces, decíamos que los modelos eran los llamados, ¿qué cosa? Modelos o paradigmas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá en la conjugación? El modelo nos dice amar, yo amo, tú amas, él ama, yo amé, ¿sí? Tú amaste o él amó. Si damos cuenta, acá las raíces AM, 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 AM no varían, y es por eso que se le llama regular.
¿Por qué? Porque sus raíces mantienen un significado, mantienen una forma irregular, ¿correcto? Y es por eso es que recibe su nombre. Todo en el lenguaje, así como en otras ciencias, tienen un porqué del ser. Entonces, si nosotros vemos con el cantar, ¿sí? Vemos que aquí, si es en la conjugación o en la parte flexiva, eso lo habíamos visto hace un par de clases, ¿sí? Donde sufre la variación, como cantó, cantas, cantas, perdón, canta, canté o cantaste. Entonces, si es en la parte flexiva la que tiene la variación, entonces aquí puedo decir que los verbos regulares son aquellos que al ser conjugados no alteran la raíz, ¿correcto? ¿Sí? No, y a veces, bueno, en el desarrollo vemos que terminan, que pierden sus terminaciones al ser conjugadas. También es imposible que un verbo no pierda absolutamente nada en su conjugación, porque estamos hablando de los llamados tiempos verbales, ¿no? El presente, el pretérito o el futuro. Entonces, no puede, definitivamente tiene que cambiar, pero la raíz se mantiene intacta, ¿no? Como en el cantar que habíamos visto, ¿no? Yo cantaré, canté, yo canto, cantamos o cantaste. Si lo vemos, acá lo hemos puesto por eso a propósito con otro color, canté, canto, cantaste. Vemos que la raíz permanece inalterable, ¿sí? Entonces, ahora, si existe un verbo regular, entonces, por consecuencia, debe existir un verbo irregular. Si en el verbo regular la raíz no cambia, por el contrario, en el irregular la raíz sí va a variar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en el verbo irregular. Por la forma. Si nos damos cuenta, todos estos es por la forma como se presenta el verbo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver el chat. Creo que no. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, verbo irregular, ¿no? Digo, como habíamos mencionado hace breves minutos, son los aquellos que durante la conjugación cambian grafemas que causan unas letras respecto de su raíz. Ojo, 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 no estamos viendo la parte flexiva, sino continuamos en la parte de la raíz, ¿sí? Es bueno indicar eso. Por ejemplo, en el dormir o en el jugar o en el almorzar, ¿sí? Almorzar. Acá vemos qué cosas, las partes de raíces, pero acá estas raíces están cambiando, ¿sí? Almorzar. Yo no digo yo almuerzo, no, sino qué cosa yo almuerzo. Yo no digo yo jugar, yo jugo, ¿no? Yo juego. ¿Se dan cuenta? Acá en la E está cambiando, ¿no? Yo juego. ¿Correcto? Entonces vemos que existen raíces que en su conjugación, en tanto tiempo, número, modo y demás, ¿sí? Estas sí cambian. A estas raíces que cambian, no la parte efectiva, no el complemento, no la segunda parte, ¿sí? Nos referimos como verbos irregulares. Si nos damos cuenta, tanto los regulares como los irregulares son bastante fáciles de reconocer, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos el verbo, la parte, por ejemplo, morfológica, un consejo, bueno, esto lo van a encontrar, ¿no? Siempre es preferible eh, cuando nosotros empezamos a conjugar, prestar atención a nuestro oído, más que inclusive a lo que es escribir, ¿sí? Porque de oído, ¿sí? Es más fácil reconocer las formas de los verbos. Bueno, eso es un recurso, ¿no? Que a mí siempre me ha servido y bueno, les aconsejo que lo vean de esa manera. Ok, entonces vamos a hacer un cuadrito respecto de los verbos regulares e irregulares, ¿no? Comparándolos, ¿no? Los regulares, como habíamos dicho, no cambian qué cosa, la raíz. Ah, ¿y por qué he puesto el lexema? Para que ustedes vean que en este caso, por eso es que no debemos saber cómo se les llama también a las raíces. Y eso también
nos remite a un par de clases atrás. Entonces, como vemos, acá tenemos que tener pendiente lo que ya hemos visto, la primera parte del verbo, ¿no? Que habíamos dicho que la raíz también se le llamaba lexema. Entonces, si nosotros estamos o tenemos conciencia o recordamos eso o hemos revisado, leído, estudiado, ¿sí? Va a ser mucho más fácil. Pero para alguien que no ha revisado, lexema y se pierde. ¿Qué cosa era el lexema? Solamente era la raíz, nada más. ¿Sí? Y son aquellos verbos que no cambian el lexema al momento de conjugar, ¿correcto? No cambia. Como decir, traer, perder. Si nos damos cuenta en su presentación presente y también en la pretérita, también habíamos dicho que cuando nos referíamos a los pretéritos, ¿qué cosa? Nos referíamos a acciones que ya habían acontecido en el pasado. ¿Sí? Como por ejemplo yo digo, yo dije, ¿sí? Yo también en los irregulares, ¿qué cosa? Ah, acá hay un error. Este no es irregular. Yo traigo, ¿sí? Y yo traje, ¿no? El pierdo o el perder, el perdí. Perder, perdón. Entonces tenemos verbos irregulares y verbos irregulares. Ahora, también morfológicamente podemos decir que existen verbos por su cantidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué por su cantidad? Porque existen, ¿recuerdan cuando nosotros habíamos visto sustantivo, adjetivo y demás? Muchos de ellos decíamos, estos son de inventario cerrado. O también decíamos, estos son de inventario abierto. Entonces la pregunta sería, ¿qué significaba el inventario cuando hablábamos de sujeto, perdón, de el adjetivo, el sustantivo y hasta los pronombres inclusive, que habíamos dicho? A ver, como estamos poniendo puntos a los que participan, vamos a seguir haciendo. A ver, ¿a qué nos referíamos, chicos? Es facilísimo. Esto lo hemos visto ya desde hace varios meses. Cuando decíamos es de inventario abierto, es de inventario cerrado. ¿A qué nos referíamos con eso? ¿Nadie? ¿No recuerdan? A ver. Mm, creo que en el chat. A ver, bueno. Miren, para que vean que es tan fácil, cuando se los digan, van a ver que han perdido puntos por participación. Eh, Cuando yo digo es de inventario abierto, el inventario son las unidades, ¿sí? O qué cosa, en este caso, cuando yo digo que es de inventario abierto, yo estoy diciendo que existen, no solamente existen muchas palabras, en este caso muchos verbos, ¿sí? Sino que además pueden seguir creándose. El inventario es abierto porque se puede seguir sumando, perdón, se puede seguir sumando como tal. Ahora, en la misma medida, cuando yo digo que me refiero al inventario cerrado, es que son una cantidad cerrada y no amplia y no abierta en este caso, de verbos. Entonces, un inventario cerrado es una manera de decir, o es también decir, son pocos verbos y no pueden ser más. Si yo digo que es de inventario abierto, es que son muchos y se pueden seguir sumando. Y eso nosotros ya lo hemos visto hace varias semanas, por no decir meses. Y lo hemos repetido cada cierto tiempo. Entonces, bueno, ahora digo, por el inventario, verbos defectivos, que son, en este caso, son los menos. Yo digo, si son los menos, son de inventario cerrado. Esto es, son pocos y no pueden ser más. Ya están establecidos. Ahora, ¿por qué me refiero a que son pocos? Porque existen verbos, imagínense como si fuera un equipo, una máquina, una laptop, no sé, un equipo de radio, un televisor.
son pocos, pero tienen un problema de fábrica. Están, por decirlo así, fallados, si lo queremos ver así. Profe, ¿cómo es eso? ¿Un verbo puede venir fallado? Es fallado, ¿por qué? Porque este verbo, el defectivo, no presentan todas las formas de conjugar. Esto es, yo de repente puedo conjugarlo en modo, pero no puedo conjugarlo en tiempo. De repente puedo conjugarlo en número, ¿sí? Pero de repente no en el aspecto. Entonces es un verbo, por decirlo así, fallado. Fallado, más que fallado, es que no se puede conjugar en todas las formas, ¿sí? Como una manera de llamarlo así es que está fallado, por decirlo así, ¿no? Entonces por eso decimos que son verbos defectivos, porque presentan un defecto, ¿sí? A ver, nuestra teoría dice, son los verbos que no presentan todas las formas de la conjugación. No se pueden conjugar en todos los tiempos, personas ni modos, ¿sí? Ya. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el soler. Dice, soler, el verbo soler, no se puede conjugar en tiempo futuro, ¿sí? Yo no digo, tú solerás o él solerá llegar, esperarme en la puerta de la casa todos los días. No, no, yo no puedo decir eso. ¿Sí? No se puede presentar entonces, en este caso, en tiempo futuro. ¿Sí? Ya. Y como no se puede presentar en el tiempo futuro, entonces tenemos un problema. Al tener un problema, decimos, como ese verbo, el soler, no se puede conjugar en tiempo futuro, entonces estamos hablando o hemos encontrado un verbo defectivo, ¿sí? Por ejemplo, también cuando me refiero al verbo suceder, ¿sí? ¿Sí? Dice, suceder no se puede conjugar en primera persona. Yo no digo yo sucedo, ¿sí? Yo digo yo sucedo, no puede ser, pues, ¿no? ¿Sí? Sucedió que llegaron los jinetes al establo. Sucedió hace 10 años un hecho importante, histórico, ¿no? Eso puedo decirlo, no, pero yo no puedo hablar de el suceder o el verbo suceder en primera persona. Como yo no puedo yo no puedo presentar en primera persona el singular, inclusive también en plural, al no poder hacer esto, ¿sí? Entonces yo digo que este verbo tiene un problema y al tener un problema de conjugación, entonces también digo que el suceder también es un verbo defectivo, ¿sí? Existen otros verbos que también tienen el problema defectivo, que no se pueden conjugar en todas las formas, como por ejemplo el acontecer, el tañer y concernir, entre otros pocos. Ahora, habíamos dicho por el inventario que al ser defectivos eran menos. Entonces yo les hago una pregunta. En nuestro idioma, ¿ustedes consideran que los defectivos son la mayoría o son las excepciones? A ver, claro, son las excepciones, ¿no? La gran mayoría sí se pueden conjugar. Por eso es que lo presentamos por el inventario. Muy bien, Andy. Los defectivos son las excepciones como tal, ¿no? Son esa parte que suele fallar o que puede fallar. Ediciones limitadas. Ya, mira, pocas veces mejor dicho. Son ediciones limitadas, ya. Me parece bien que eso suena gracioso. Son ediciones limitadas, pero que vienen falladas. Eso te faltó, ya con eso cerramos la idea. Sí, así es, son ediciones limitadas, no son pocos los verbos que fallan. Correcto, por la conjugación, los llamados de sitio. Muy bien, Andy. Vamos a anotar a su compañero. Listo. A ver, entonces, si tenemos los verbos de sitio que son pocos, entonces también tenemos los verbos que son muchos, la gran mayoría, el común denominador, lo que se repite todo el tiempo. Estos son los llamados, verbos completivos. Bueno, los verbos completivos por la forma son los que se pueden conjugar en todos los tiempos, en todas las formas, en todos los modos, ¿correcto? Y también en el aspecto, ¿no? Por eso decimos que en nuestro idioma español
la mayoría de estos verbos son completivos, ¿no? Como el jugar, el bailar, el caminar, el amar, el tejer, el comer, ¿sí? Y demás. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Creo que esta parte está fácil, ¿no? Verbos completivos y la primera parte que hemos visto. ¿Preguntas? Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, habíamos visto los verbos, perdón, ahora a continuación, esto también es súper fácil, los verbos personales, ¿sí? A ver, los verbos, cuando nosotros ya hablamos de verbos personales, entramos a hablar del sujeto, ¿sí? Decíamos, porque esto es un repaso, que estos verbos presentan sujeto. Este sujeto, profesor, pero todavía no hemos visto sujeto y predicado, yo lo sé, pero ya nos da un acercamiento, ¿sí? El sujeto y predicado ya es tercer bimestre o cuarto, me parece. Ok, sí, Sebastián, sí me habías dicho, no te preocupes, sí entiendo. Ya, listo. Entonces, habíamos dicho, me perdí un poco. Ya me acuerdo. Entonces habíamos dicho que los personales son los que presentan sujeto. Ahora, al momento de presentar sujeto, estos pueden ser expresos o también tácitos. ¿Por qué es expreso? Porque lo dice. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, la formación integral es muy importante. ¿Cuál es el sujeto? La formación integral. ¿Sí? El ser, estar, que se presenta como ser en su forma presente, ¿sí? Es muy importante. Entonces, claro, si nosotros hablamos de sujeto o lo mencionamos por obvias razones, ya tenemos que mencionar al predicado, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Dice, la formación integral es muy importante. El sujeto está ahí, está de manera explícita, ¿no? No sale el sujeto. Ahora, también en los verbos personales, también puede ser que el sujeto no se presente, ¿sí? Al no presentarse, dice, presentan documentos. Y la pregunta es, ¿y quiénes presentan documentos? Los abogados, los notarios, no sé, los policías, los alumnos, los profesores, ¿sí? Solamente digo, presentan documentos, porque al presentan estoy hablando de plural, ¿sí? Entonces, por eso digo que el sujeto aquí es tácito, se presenta de manera tácita. No puedo perdón, implícito. Está tácito o implícito dentro del verbo. ¿Ok? Entonces, también tenemos, si tenemos verbos personales, tenemos verbos impersonales, ¿no? Si los personales presentan sujetos de manera explícita o tácita, los impersonales dicen no necesitan, ¿qué cosa? No presentan sujeto, ¿sí? Entonces, los personales y los personales definitivamente están asociados a sujetos, ¿no? Entonces, dice, son verbos que no presentan sujetos relacionados, perdón, a la acción verbal, ¿no? Los verbos impersonales se conjugan en tercera persona del singular, por ejemplo, ¿no? Decimos, hacía bastante calor o granizó débilmente sobre la plaza de Cajamarca. Ahora, los verbos personales se suelen presentar de tres maneras. Si estamos viendo aquí, tanto hacía como granizó. Un segundo, por favor. Vamos a ver ahora ya, no sé dónde está ubicado. Ya, entonces, hacía bastante calor en la playa o granizó débilmente sobre la plaza de Cajamarca. Pero, profe, usted está hablando de temas geográficos, de fenómenos geográficos. ¿Sí? Y entonces, ahí eso nos lleva, cuando hablamos de verbos impersonales, ¿qué cosa? ¿Cómo se presentan los verbos impersonales? ¿No? En este caso se presentan como fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Se nos presentan como el verbo hacer y el ser, y también se presentan como el haber, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo digo llueve, ¿sí? Graniza, yo digo corre el viento fuerte, o está corriendo un viento fuerte sobre Huancayo, sobre la ciudad y demás. ¿Qué cosa? Acá se refiere a que
como está, el sujeto está ausente y está referido a los fenómenos de la naturaleza. Ahora, perdón, el hacer, perdón, acá. Estamos dentro del hacer y el ser, ¿no? Cuando estamos refiriendo al tiempo, ¿no? Es muy tarde para volver a casa, ¿sí? A diferencia, si yo digo, Efraín nos dijo que es muy tarde para volver a casa, ay, no, ya no, ¿por qué? Porque en este caso ya se completaría o sí existiría el sujeto, ¿no? Entonces, por eso es que en el hacer y el ser, cuando está referido al tiempo, también hablamos de verbos impersonales en ausencia del sujeto. Y en este caso, si el hacer y el ser están presentes en impersonales, también el haber, ¿sí? Ahora, si yo pusiera, pues Gonzalo señaló que había diversos jurados en la cubierta del barco, ya no sería un verbo impersonal, ¿correcto? Porque ya Gonzalo participa de la acción, ¿sí? Así como él hubo muchos problemas cuando conformamos la sociedad. Y esa es la parte morfológica. Entonces, ahora vamos a la tercera parte y es a lo cual venimos el día de hoy, la cual también vamos a hacer, vamos a ver hasta dónde avanzamos. A ver, bueno, ya habíamos visto por la forma y ahora vamos a ver qué cosa, la clasificación semántico-sintáctica. A ver, semántico-sintáctica se refiere a la acción que transmite el verbo. ¿A qué? Aquí estamos. ¿Por qué me refiero a la acción que transmite el verbo? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando que el verbo en este caso transmite, ¿qué cosa? Transmite información. Cuando digo que el verbo transmite información, digo que el verbo predica, ¿sí? El verbo predica, nos dice algo, nos está transmitiendo. Ya no voy a la forma, ¿ok? Entonces, dentro de esta acción de predicar, tenemos el primero, que es el llamado del verbo copulativo. Copulativo en el sentido de enlace, y esto es lo que vamos a ver, ¿no? A ver, un verbo copulativo, solamente qué cosa se presenta como enlace. Solo, si se presenta solo en la acción verbal, no termina de cerrar, no nos da un significado completo. ¿Sí? A nuestra teoría dice, se les llama copulativos al servir solo de enlace como cópula entre un sujeto y un sustantivo, o puede ser también entre sujeto o un adjetivo, ¿no? ¿Sí? Nos hacen referencia tanto al verbo como al sujeto, ¿no? Ahora, lo importante y cómo los reconocemos aquí, a ver. Ok, ya entendí, Sebastián. Sí, pero va a estar grabado, lo puedes ver en la noche. Sí. Ok, entonces, sí, pues entiendo que hay varios de compañeros que no están presentes por los motivos que cada uno tendrá, ¿no? A ver, es por eso que no podemos correr. Dentro de los verbos copulativos, habíamos dicho que carecen de significado real, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que no nos da sentido completo a la oración. ¿Sí? Yo no puedo completar o yo no puedo decir que yo no puedo manifestarme solamente con un copulativo. ¿Por qué? Porque no termino de cerrar lo que quiero decir, lo que quiero expresar, lo que quiero predicar. ¿Sí? Por eso se le dice, estamos hablando ya de la predicación del verbo. Y dice, ajá, y para terminar de cerrar necesitan qué cosa? Un atributo, ¿no? El atributo también llamado predicativo. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos porque es de manera más gráfica, ¿no? Y tienen repertorio limitado. Ahora, si yo digo tienen repertorio limitado, también puedo decir que son de inventario cerrado, ¿correcto? Esa es la idea y eso es lo que habíamos visto. Entonces, en nuestros ejemplos, yo digo, miren, yo no puedo bloquear la pantalla, pero imaginemos que solamente exista el sujeto y el nexo, nada más. Nos olvidamos del atributo y el complemento. Yo digo, esa chica permanece,
¿sí? Si yo digo que esa chica permanece, va a ser sujeto y está el nexo que funciona como verbo copulativo, ¿sí? Para ser más preciso, el verbo copulativo que funciona como nexo, ¿sí? Digo, esa chica permanece. ¿Permanece qué, profe? Permanece sentada, permanece parada, permanece despierta, permanece durmiendo, permanece mojada, permanece seca, vestida, desnuda, no lo sé. Si se dan cuenta, aquí qué cosa, no termino de cerrar la idea. No puedo predicar bien, por decirlo así, ¿sí? Igualmente con mi vecina. Mi vecina va a estar, ¿qué? Va a estar en el techo, en la puerta, va a estar molesta, va a estar triste, va a estar viva, va a estar muerta, no lo sé, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? El verbo copulativo necesita de algo más para cerrar su idea. A eso nos referimos con los copulativos. Por ejemplo, su tío fue. ¿Fue qué? No, ya fue, profe, ya fue qué. Ya se acabó, se murió, tuvo un trabajo X, fue promovido, no lo sé. Al no saberlo, ¿qué cosa necesito? Un atributo. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos acá, ponemos una mano, por ejemplo, sobre nuestra pantalla y solo vemos el sujeto y el verbo copulativo, no termina de cerrar, ¿no? Necesitamos más información para que se predique, ¿sí? Como por ejemplo Betina, ¿no? Betina sigue siendo que gordita, flaca, alta, guapa, fea, trabajadora, rica, pobre, no lo sé. Entonces, al tener el atributo, digo, esa chica permanece agotada, ¿no? Puede ser agotada, feliz, cansada, alegre y demás, ¿no? Entonces, con este atributo, por eso es que decimos en nuestro cuadro que el atributo es necesario, porque es necesario ¿para qué? Para cerrar la idea, ¿correcto? Entonces es necesario para, en este caso, para cerrar la idea. Ok, dice, por ejemplo, ¿no? Esta chica, perdón, mi vecina va a estar, ¿qué? Va a estar, en este caso, feliz, ¿sí? Va a estar feliz. Entonces, profe, pero ahí también tiene un complemento. Ok, el complemento puede estar como no puede estar, pero con el atributo yo ya podría cerrar la idea. Mi vecina va a estar feliz. No sé por qué va a estar feliz, pero va a estar feliz. ¿Sí? ¿Entendemos la idea? Entonces, acá ya podemos decir en nuestro ejemplo que va a estar feliz mi vecina, mi prima, mi tía, mi mamá, de repente, ¿no? Va a estar feliz. No sé por qué, no sé en base a qué condición, a cómo se va a presentar esto, pero sé que va a estar feliz o va a estar triste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su tío fue concejal, fue promovido, fue gordito, fue profesor de RB, no lo sé, ¿sí? Pero en este caso, al ser concejal o a ser alcalde o a tener algún tipo de participación o algo, fue, ¿qué quiere decir? Que ya no lo es. Es lo único que yo puedo deducir de la acción de predicación, de en este caso, cómo se presenta el copulativo. ¿Correcto? Eso es lo que yo puedo saber, ¿sí? ¿Que puede tener un complemento? Sí. ¿Fue concejal dónde? En la MUNI, ¿dónde? No sé, en un distrito lejano, en Trujillo, en Chiclayo, en otro lado, no lo sé. Pero al decir que si fue concejal, entonces ya puedo, con el atributo que esto se presenta como necesario, ya puedo saber qué cosa expresar la idea, ¿no? Predicarla, ¿no? Betiga sigue siendo enigmática, sigue siendo guapa, sigue siendo una mujer feliz o demás, ¿sí? Entonces el complemento puede como no puede ir dentro del copulativo. Entonces ya entendemos muy bien cómo se presenta el copulativo. Hola, ¿están Sí, ahí? profe, sí. Ya, ok. Gracias, Sebastián. Entonces, nos quedan 2 minutos. Se va a cerrar, volvemos a ingresar. ¿Sí? Por favor. Bueno, entonces habíamos visto la primera parte que estábamos hablando del verbo copulativo, ¿correcto? Que sirve de enlace o también llamada cópula, ¿no? A ver, vamos a continuar. Entonces, también tenemos si tenemos qué cosa, el copulativo que necesita de un atributo, ¿correcto? En consecuencia, así como está el que necesita de un atributo, entonces va a estar
Si alguien necesita, entonces por consecuencia hay alguien que no necesita este atributo, ¿no? Y cuando estamos hablando del que no necesita el atributo, nos referimos ya qué cosa al predicativo, ¿no? Al verbo predicativo. Vamos a minimizar esto porque no me deja ver. Ya, listo. Entonces, ¿qué cosa? Estoy hablando del predicativo que este posee, ¿qué cosa? Significación plena. Si yo digo que posee significación plena, entonces, por lo tanto, por ende, en consecuencia, no necesita de otro o de un complemento, ¿no? Y además, ya que hemos comenzado viendo ya al sujeto de una manera bastante puntual, acá ya comenzamos a ver al predicado, cómo se empieza a presentar el predicado, ¿sí? Entonces dice, funciona como núcleo del predicado. Ok, entonces tenemos qué cosa, el primer verbo que en este caso habíamos visto que no que necesitaba de un llamado atributo y acá este que no necesita este atributo como tal, ¿sí? Es llamado el verbo predicativo y además funciona como núcleo del predicado. Entonces tiene una función un poco más amplia, por decirlo así. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ajá. Listo. Entonces, aquí en el verbo, en el predicativo, ¿no? Tenemos igualito, igualito. Miren, acá hacemos el mismo ejercicio. ¿Sí? Tapamos la parte del complemento y nos quedamos con sujeto y el predicativo, nada más. Dice, Chasca